Bueno, hemos hablado un poco también del tema del partisano. A mí me interesa en esta época hablar un poquito más del partisano y ahora después introducir también el tema del Nomos de la Tierra para ya darle un cierre a- al podcast. Pero el partisano es fundamental porque ya es lo que vos un poco dejaste ya desarrollado antes. Hay una nueva relación política que tiene que ver con esto mismo que vos decís, ¿no? La aproximación indirecta, con que ya no se va a declarar directamente la guerra. Esto lo vengo analizando mucho en los podcasts, vos seguís. Bueno, vengo Sí, analizando mucho eso, que es el tema de que hoy en día no se declara la guerra ya, ni siquiera Rusia le declaró la guerra a Ucrania, tal cual. Tailandia no se le declaró a Camboya, eh, India no se la declaró a Pakistán, pero sí hubo ataques. Eh, Fíjate y cómo lo concreto supera lo real. Ahí. lo- claro, Lo concreto claro, supera lo legal. Lo legal. exacto, lo concreto supera lo legal. Porque otra cosa que introduce Schmidt en este tema es que lo legal del mundo va a tratar de configurar una esfera de influencia, pero al mismo tiempo el partisano va a decir, no, no es lo legal. En todo caso, a lo que va a apelar el partisano no es a la legalidad, es a la legitimidad. Y ahí es donde se bifurcan los caminos de legalidad y legitimidad. Claro. Es muy interesante, porque si hablamos de que la legalidad va por un lado y la legitimidad por el otro, es que vas a tener, por un lado, un mundo que hoy podríamos llamar globalista, que se trata de configurar en un entramado eh, burocráticamente legal, y por otro lado vas a tener el mundo de la realidad concreta, que es, sí, hay un acuerdo de Minsk, sí, pero igual tengo que invadir Ucrania. Existe, y que incluso ese acuerdo de Minsk no solo lo tenía que cumplir Rusia, lo tenía que cumplir la OTAN, que tampoco lo cumple, tampoco lo cumplió, porque de hecho, el hecho de que llevó a la invasión fue que la frontera de la OTAN se fue corriendo hacia el este, como prometió que no iba a pasar. Entonces Rusia siente acorralado su patio trasero y bueno, tiene que de alguna manera intervenir. Y precisamente hay una legalidad que corre por un lado, es decir, bueno, ahora el mismo Putin está buscado por la Corte Penal Internacional y por otro lado no deja de ser uno de los mandatarios más importantes de esta época, con todo lo que implica Rusia como estatus de poder mundial frente a otros países, digamos. Entonces, acá es interesante cómo se da como una especie de bifurcación de la realidad en lo legal y en lo legítimo. Donde siempre se están corriendo esos límites. Y si Siempre. lo interesante que tiene Schmidt es que analiza el tema de la guerra de guerrillas o la guerra irregular y que tiene que tener una importancia para cualquier persona que intente analizar la geopolítica y la política de una manera realista, concreta. ¿Por qué? Porque se define ahí, no se define mediante tratados, mediante organizaciones internacionales, mediante discursos. Se define en eso, en esa irregularidad, en ese correr el límite, que nunca es lo que se dice, es lo que se hace. Y la unidad política lo resuelve siempre por sí misma con la otra. No lo resuelve, no hay, o sea, hay mediadores, pero que puede haber, en caso de que, o sea, obviamente todas las fuerzas están jugando ahí, pero siempre tiene que ser entre esos dos, digamos, los que definen la amistad y el amigo y el enemigo, Así nunca es, otro. nunca otro, sí. Y bueno, el partisano también va a significar la siguiente revolución espacial que él va a notar, que tiene que ver con este otro concepto que es el de nomos de la Tierra, porque el partisano de alguna manera va a redefinir lo que es el espacio. Porque el partisano, por ejemplo, algo que pone en crisis es todo un modelo de Estado que tiene que ver con el aparato puramente burocrático. Fíjate que no solamente lo pone en crisis en cuanto al derecho internacional, ¿no? Sino también en cuanto al aparato burocrático del Estado mismo. Porque el partisano, fíjate que no se vale de elementos de cadena de mando de estilo burocrático, sino que tiene que ver con el arraigo a la tierra. Mm, Entonces obliga al Estado a tener otra relación con la propia tierra que habita, con la claro. propia tierra en la cual desarrolla su soberanía, para, si quiere, digamos, repeler la amenaza partisana o quiere reafirmarse como Estado. Claro, sí, trae esto de la territorialidad Sí, frente a la distancia de un Estado burocrático administrativo que piensa de que se maneja en los tratados, en los acuerdos, en el consenso,
con otros mecanismos. con otros Mirá, mecanismos. lo que trajiste vos, ¿no? Hablábamos esto de que lo que se hace en algún momento es innovación, termina siendo luego algo anquilosado, estático, que subyuga. Hablábamos de esta visión que tenía Schmidt acerca de, por ejemplo, las religiones, de la misma manera que Hobbes. Decía, en Hegel sigue viva la conciencia del león cristiano, el león como época, imaginario, Claro. podría llamarse, ¿no? Eón, ¿no? Lo que define a una época, una civilización. Pero parece decir que ese eón se ha acabado en Hegel. Es lo que él trata de hacer con la idea del espíritu absoluto, ¿no? Sí, Una especie de providencia secularizada, al fin y al cabo, ¿no? Todo está dentro de esa realización del espíritu, nada afuera. Parece saberlo. La historia se asemeja a un centro de gravedad, como Gólgota, el monte del Calvario, pero eso es imposible. Debemos liberarnos de los falsos guardianes y beneficiados del sepulcro vacío, de los caballeros del sepulcro vacío. El peligro de las instituciones, el peligro, claro. claro. Después de Roma, ¿no? Esos pueblos no son eternos, los grandes imperios. Por contra, se establecen para la eternidad. El gran modelo para nosotros es la Roma eterna. No puede y no quiere morir, sigue viviendo como un fantasma. Se transforma en un vampiro de su propio incesable pasado, está sentada sobre su propia tumba, sobre la tumba de su propio imperio. Terribles esos imperios hundidos pero incapaces de morir. Acaben con ellos de una vez por todas. Más terrible aún, los imperios decadentes que actualmente experimentamos estremecidos. No quieren morir. Cuanto más viejos, más correosos. Se aferran a su poder decadente. Devoran como un Moloch millones de vidas humanas. Beben arroyo de sangre. Solo para permanecer una hora más en su presente. Eso es lo que hay tras la Roma eterna. El fantasma que está sentado sobre la tumba, inmortal, porque lleva tanto tiempo muerto. Los tontos se dejan impresionar. Los listos saben cómo beneficiarse. Los débiles se convierten para beneficiarse. Pobres mosquitos que ni tan siquiera son italianos. Esperan reivindicarse como romanos. Ahora autoevaluación también aquí. Bueno. Después otra, mirá, y te quería traer otro más acerca de esto. Él trata lo del el Concilio Vaticano II en un momento. Y habla de cómo sacaron el vino de los sacramentos. Claro, Creo como la misa que en ahí latín. hace la misa en Como latín, la- pero se ve que en esta época se hablaba de sacar el vino del sacramento, y él hace como una crítica muy irónica también a esto del vino y el sacramento, ¿viste? Obviamente, para un tipo tan objetivo como Schmidt, el rito es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la base material para poder conectarse con aquello. Claro, pues aparte es la que te estructura psicológicamente, te Eh, normaliza, te normaliza. Exactamente. Sí, Y sí. conexión entre acción y contemplación, entre esencia y existencia, ¿no? Claro, sí, Continuidad, continuidad. continuidad, exactamente. Y bueno, que es como lo que diría Jung entre la armonía entre la afuera y la adentro. Claro, muy bien. Bueno, lo institucional, esto que decíamos de cómo va siempre atrás de lo humano, del hombre, de lo concreto. Esto que mirá los intereses, incluso acá critica al Papa. Entre tanto, el Santo Padre de Roma no se interesa por mí, por lo que le estaba pasando con esta persecución, No, claro. ni por el firme eslovaco Tiso, no lo busqué quién es, no, pero bueno, sino por el no bautizado espía atómico Julio Rosenberg, ¿no? Y le envía un telegrama a Washington. ¿Por qué? Porque condenaron a muerte a un espía en esa época, en Washington. El Papa le envió un telegrama. Esa es la religión de la humanidad, dice. Uf, No te culpes, el último cristiano fue Hegel, escribe en verso. El último Catejón. El eje es y sigue siendo el Hijo de Dios, pero ten cuidado, el diablo lo tiene en cuenta. Con Cristo se juega como peonza del diablo. no, Este era sí, un no, mirá buen que, cristiano en todo caso. claro, sí, o ¿O no? sea, Claro. entendió, o sea, al fin de cuentas, por lo menos se mantuvo como cristiano ajeno y autónomo y sobre todo consciente de lo que es realmente el Vaticano, que es todo menos algo religioso. Eso es El algo, peligro, sí, ese es el peligro, creo que con lo que combate con toda su filosofía. Esa es la postura que toma él. sí, 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 tal cual, totalmente. Eh, bueno, de alguna manera, si vamos a cerrar con el tema de cómo revalorizar las relaciones políticas, el tema del espacio, podemos hacer un comentario de Argentina, ¿no? Ya que estamos. Porque, a ver, hay un concepto de una autora que era, creo que es más contemporánea, pero Mm. hablaba de la escalera integrada de la potestad soberana, ¿no? Que es lo que expresa lo que es una causa nacional y en términos de identidad, ¿no? Si hablamos del nomo de la tierra,
podemos hablar de temas de geopolítica y podemos hablar de lo que son códigos geopolíticos. Y si hablamos de Argentina, tenemos que hablar de que para nosotros el entendimiento del espacio, fíjate, es un espacio amplio y bastante diverso, no solo por los climas que tenemos, sino porque es el territorio que es el octavo del mundo, al mismo tiempo tenemos un mar que es más grande que nuestro territorio y después tenemos la plataforma antártica, Malvinas y la cuestión del Atlántico Sur todavía por resolver. Entonces, para traer un poco la reflexión que me gusta de esta situación en la cual nos encontramos, es que Argentina nunca dejó de ser parte de Occidente, pero trata de serlo a su manera. O sea, esa creo que es la vinculación que podría tener Argentina en su nomos de la Tierra, es decir, en su vinculación con el entendimiento del espacio, y que precisamente, en todo caso, no tenemos que cerrarnos en esa visión que es solamente teniendo en cuenta los recursos naturales, sino la necesidad de entender que estamos en la época de la inteligencia artificial, estamos en la época de la diversidad energética, estamos en la época de, no sé, la computación cuántica, de la robótica, y que de alguna manera, si queremos afirmar parte de nuestros reclamos geopolíticos y de códigos geopolíticos, tenemos, me parece, que entenderlo también desde la revolución tecnológica y espacial en términos de Schmitt, porque precisamente si el avión, si el barco o el cohete al espacio te da la pauta para interpretar de forma totalmente distinta la relación política con el mundo, bueno, y hablemos de lo que es la inteligencia artificial, la robótica y otros desafíos, los cuales pueden ser muy, ¿cómo decirlo?, peligrosos, pero al mismo tiempo hay que abordarlos. Son desafíos que uno tiene que aceptar, que la Argentina tiene que incorporar y tiene que llevar a eso también su propia identidad, que es muy diversa, muy multifacética, como lo es también su conformación histórica y como lo es también su territorio, porque el territorio también influye en la psiquis de las personas. Entonces, Exactamente. como tiene un territorio con todos los climas, con montañas, con mares, con recursos naturales, y su conformación histórica es diversa también, tiene una personalidad propia, tiene una identidad, una idiosincrasia, y lo tiene que saber congeniar con estas nuevas tecnologías que puede permitir una ventana de oportunidad. Que hay que aceptar el desafío, obviamente, pero yo creo que hay una potencialidad muy grande, que en el mundo es visto, incluso la Argentina como una particularidad. Nosotros hablamos de esto, de la pluralidad, de la multiplicidad de lo real, de lo existente. Tenemos mucho de todo esto en nuestra filosofía también, y no como filosofía como una cosa académica, sino como una cosa viva, orgánica dentro nuestro. Entonces, en nuestro humor, en nuestras comidas, todo está reflejado ahí. Y hay que saber ahí que creo que se da naturalmente, ya lo estamos viviendo y lo estamos viendo, con todo, con las redes sociales, con los memes, con las cosas que aparecen. Eh, Hay mucho de la argentinidad y fíjate cómo miran afuera y eso es importante también, cómo podemos influir en los otros, como tantas veces influyeron sobre nuestra propia identidad también y obviamente que hay que manejar, porque eso es un ida y vuelta, uno no se encierra sobre sí, ni No, tampoco se abre totalmente al mundo, sino de que hay siempre un diálogo. Y eso también, o sea, no tenemos mucho poder para poder influenciar a los demás, ¿no? En ese sentido, positivamente. sí, sí, sobre todo a los vecinos. Fíjate, fíjate que hablamos de que el Estado, éticamente, es en la definición de Schmitt, intrínsecamente plural, y si hablamos de un país que no tiene conflictos étnicos, no tiene conflictos religiosos, de que fue Sí, capaz de integrar a cuanta población diversa ha venido y que se ha querido integrar a lo que es ser argentino, eso es nuestro país. Y al mismo tiempo, eh, quizá lo que tengamos como deuda pendiente es el tema de poder definir verdaderamente lo que son amigos y enemigos, no en términos de destruirnos y en términos de sí. establecer una ética de guerra civil, sino por el contrario, establecer una ética de nuestra unidad como argentinos, para establecer en todo caso instituciones agonales que entiendan que los argentinos somos muy intensos, pero que no está mal eso, en todo caso está mal si nos destruimos, pero está bien que tengamos esa ida y vuelta agonal entre identidades políticas, Sí. que a veces yo lo veo, digamos, lo he visto, lo veo ahora, lo he visto en otras épocas, que hay como, no todos, pero hay un cierto sector de los distintos bandos políticos que
instan como esta ética de la guerra civil. Y en eso siempre me he opuesto, porque a mí me parece que precisamente el grado de madurez como unidad política lo vamos a alcanzar cuando establezcamos que amigos y enemigos son respecto de los que no quieren dejarnos que seamos argentinos. Y Y en eso todo caso, lo define el pueblo también, no lo esto lo define. define uno desde arriba, porque lo define en base a su propia identidad. Yo me acordaba ahora, por ejemplo, la importancia que tiene la Virgen, por ejemplo, para Argentina, los santos o las peregrinaciones, ¿no? Sí, Son valores y son cosas que están ya dentro de la misma identidad. Y esto que hay cosas que confrontan, que pueden confrontar contra eso, y como decías vos, lo que nos falta, nuestra deuda es el norte, es esto de ponernos de acuerdo, de como Schmitt decía, ¿viste? De que los conflictos agonales no superen el conflicto político, en todo caso, vos ahí que no dijiste es... algo clave, Sí, que es el tema del pueblo, porque, mm, porque Schmitt mismo definía qué significa Estado en Roma, en latín. Status significa modo de ser del pueblo. O sea, es ese sí, momentum, en el cual, más allá de todo, somos argentinos. sí. Y hay que saber, quien tenga que tomar las decisiones tiene que saber poder recrear todo eso y poder dirigir, ¿no? Y poder dirigir también hacia un norte que tenga que ver con eso. Cuando hay una desconexión, como suele pasar en todos los países también entre las clases dirigenciales y el pueblo, termina habiendo un conflicto, bueno, que puede llegar hasta ser sangriento, puede terminar en una guerra civil, o te termina en conflictos de intereses, que no es lo mismo que, o sea, no es lo que se quiere para una nación, o sea, la realización de una nación va ahí, cuando llega que el pueblo también incorpore eso, que por ejemplo lo que hablas vos con esto de la divulgación de la geopolítica, eh, de que tiene que ser el pueblo mismo, en base a esa identidad también, que vaya hacia ahí. Por eso, bueno, también es interesante esto de plantearlo como un occidente a nuestra manera, que rescate también todo aquello que es lo mediterráneo, que es la filosofía, por ejemplo, es lo que trato de hacer yo también, desde los Sí, griegos, desde todas esas raíces politeístas, que el catolicismo supo muy bien incorporar y recrear, en los colores, en el arte, en lo objetivo, en los ritos, en las peregrinaciones, en las fiestas. claro. Y Sí, yo sí. creo que Argentina está llena de todo eso. O sea que a eso inevitablemente tiene que haber una incorporación en lo político. Y a partir de ahí, bueno, ¿viste? Ese es nuestro nomos.